Mire, yo sé que luego los asuntos internacionales en México no les prestamos mucha atención, pero créame que este tema del Brexit es un tema fundamental y va a dejar un sello importantísimo en todo el mundo y eso incluye desde luego a México. Y estábamos hablando precisamente, Jorge, de si esto es un fenómeno global, con sus particularidades en cada una de las naciones que son diferentes, o cada quien está o el Brexit es diferente que Trump, o la elección del 2018 aquí en México, en fin, ¿cómo la ves tú, Jorge? No, yo sí creo que es un fenómeno occidental en todo caso, de rechazo al establishment, al status quo, que se puede manifestar de una manera más o menos intensa. Algunos podrían argumentar, por ejemplo, que los resultados españoles de ayer pues no son precisamente un rechazo, ya que el PP sube un poco y sobre todo Podemos y Ciudadanos, las dos expresiones anti-status quo de los últimos años en España, pues ambos les va peor que en diciembre, incluso les va peor después de haber ya roto de algún modo con el bipartidismo español que gobernó durante pues ya casi 40 años, ¿no? Desde el 77. Bueno, perdón, Jorge, perdón que te interrumpa aquí, pero esta es la segunda votación después de que cimbró la primera votación al status quo, al establishment. Exacto. O sea, aquí lo que estás viendo es ya la reacción, la reacción a ese efecto que estamos viendo en otros países, ¿o no? Pero de todas maneras ahí está, y lo mismo puede suceder en Francia, lo mismo con las 5 estrellas en Italia, lo mismo con algunos movimientos de extrema derecha en Alemania y sobre todo en Países Bajos. Ahora, en el caso de Estados Unidos me parece evidente que es el caso. Mira, vamos a tener una prueba muy interesante en la convención demócrata e incluso antes, en los próximos días, donde se va a redactar la llamada plataforma de los demócratas. Sanders está exigiendo que haya un rechazo abierto, categórico, contundente al TPP, el Acuerdo Comercial del Pacífico, al que México ya firmó, que Estados Unidos firmó y que Obama quiere que se ratifique. Hillary Clinton no sabe muy bien qué hacer. Necesita Sanders, su corazoncito está del lado del libre comercio, no sabe muy bien qué hacer. Si Sanders logra imponer esto, no quiere decir que se suceda de manera automática si Clinton gana. Quiere decir que una mayoría del Partido Demócrata ya habrá roto con la tradición del libre comercio de su ala más modernizadora desde hace muchísimos años, por lo menos desde Kennedy y la Ronda Tokio. Bueno, esto va a ser una prueba muy importante. En el caso de México, me parece que vale la pena tocar el tema que varios han sugerido, el de la nostalgia. Los ingleses quieren volver al imperio. Los americanos quieren Make America Great Again. Y sí creo que Andrés Manuel en México añora la época de López Portillo y de Echeverría. Lo ha dicho. Es a partir del 82 que todo se echa a perder en México. El neoliberalismo a partir del 82. Las reformas estructurales, la apertura, todo a partir del 82. Bueno, si el parteaguas es el 82 y todo lo que vino después es malo, pues eso significa que lo que había antes era bueno y lo que había antes fueron López Portillo y Echeverría. A mí sí me parece que hay una nostalgia de su parte y de muchos de sus seguidores por esa época. Y es una nostalgia que en muchos casos puede ser bien intencionada, como lo es la de Estados Unidos y como lo es la de muchos votantes ingleses. Tampoco hay que tratarlos a todos como estúpidos. No, hay una nostalgia legítima, solo que totalmente equivocada. Pues nuestro imperio fue con Echeverría y López Portillo, Dios mío. Me gusta mucho ese paralelismo que hace Jorge. Voy a convertir la frase de Timothy Garton Ash al mexicano. Dice Timothy Garton Ash: no vimos el doloroso sentimiento de pérdida por la europeización. Y aquí no vimos el doloroso sentimiento de pérdida por el neoliberalismo. Por el neoliberalismo. Y entonces, claro, empiezan las simetrías a jugar, no hay que exagerarlas, pero yo sí, lo que sí creo que hay hoy en México, como vimos en el Brexit, y creo que está latente en la elección de Estados Unidos, es esta rebelión emocional
profunda contra lo establecido, Sí. contra el más de lo mismo, que en México se puede resumir en el tema PRI, Peña Nieto, reformas de Peña Nieto, El apoyo del PAN. bueno, es decir, esto que está, digamos, servido en la mesa mexicana, tiene el rechazo en este momento de una inmensa mayoría de los mexicanos. A cambio, ¿en busca de qué otra cosa? ¿Qué es Sí, lo muy distinto de esto que vamos buscando los mexicanos en esta rebelión emocional contra esto? Nadie sabe. El único que tiene una respuesta clara, tajante sobre esto es López Obrador, que dice, todo esto hay que echarlo para atrás. Y esa es la posición en este momento más antisistema que hay en México. Pero es una rebelión contra sus instituciones. Bueno, no. Porque decía que al diablo con sus instituciones. Contra nuestras instituciones. Es que decía López Obrador, dice al diablo con sus instituciones. Pero, por ejemplo, Javier no va a estar de acuerdo, porque Javier piensa que López Obrador, si gana, no va a echar para atrás todo. Pero dinos. Venga. No, yo diría que el proceso de globalización fue acompañado de un discurso dominante que fue el no liberal, y pareciera que no había otra globalización más que la neoliberal. Y creo que Galton Ash tiene razón. ¿Qué error cometimos de dejarle la globalización a los neoliberales? Porque creo que hay muchas globalizaciones posibles. Y parte de esto se pudo haber evitado si nos hubiéramos preocupado un poco más por los perdedores de la globalización, pero en el discurso neoliberal globalizador no había por qué preocuparse por los perdedores. Ese era un tema menor. Bueno, resulta que no fue un tema menor. Perdón, quiere interrumpirte tantito, Javier, Jorge. Sí, Jorge. pero justamente, Javier, en México hoy todavía tenemos tiempo para no dejarle el discurso antisistémico, anti-status quo, anti-neoliberal solo a López Obrador. Nada más que eso no parece que haya mayor conciencia en México de que no hay que hacerlo. El error que acabas de señalar es el que estamos cometiendo en México. De acuerdo. Como si fuera vendible la postura del PAN o del PRI. El PRD no pinta mucho. El PRI es invendible lo que puedan sugerir. Pero el PAN tampoco, primero porque aprobaron la mayoría de las reformas de Peña Nieto, unas buenas y otras regulares, y segundo porque durante 12 años no rompieron con el sistema de partidos de lo demás que había. Pero entonces se queda una sola figura con ese discurso. Pues mira, sería muy difícil pensar que pueda perder. ¿Por qué? Pero permíteme usar este tema. Porque el status quo sí es muy negativo. No nos contemos cuentos. Yo lo vi ahora en el Bajío, en muchas partes. Sí hay nuevos empleos. Son empleos de 4, 5 mil, 6 mil pesos al mes en el mejor de los casos para ingenieros en las grandes plantas automotrices. Bueno, con el tiempo van a ir subiendo. Pues espero que sí. Pero si yo fuera papá de un niño recién salido de la Universidad Tecnológica de Torreón, después de haberle metido 4 años, 5 años de ahorros y de esfuerzo y de todo en una universidad pública, y sale y gana 6 mil pesos al mes, pues me pego un tiro o voto por López Obrador, que puede ser lo mismo. Pero les pregunto en la mesa, si no es López Obrador, ¿cuál es la alternativa? Y citándote a ti, Jorge, estos son los gatos que hay, como tú dijiste el otro día, creo que en una columna, estos son los que hay. Entonces, bueno. ¿Quién puede ser esa opción antisistémica? ¿Quién? Yo no quiero entrar en esa discusión ahorita porque obviamente tengo intereses creados en ello, pero si no se construye, en mi caso o cualquier otro u otra, si no se construye una alternativa, si se le deja, Héctor reclama con razón el carácter binario del referéndum, sí o no. Bueno, en el fondo no estamos creando una situación tan distinta en México para el 18. Va a ser López Obrador sí o no, o el sistema sí o no. Si solo hay eso, si no, ahora sí que no hay, hablando de ingleses, una tercera vía, es imposible. Javier, tú querías decir. Precisamente, lo que estamos armando es un referéndum. Hablando de los peligros del referéndum, estamos armando un referéndum rumbo a 2018. Y yo retomaría otra vez a Galton Ash. Asumamos
parte de la culpa. En vez de decir el loco de fulanito o sultanito que ofrece soluciones mágicas que no son en el fondo soluciones, culpémonos a nosotros de no ver que hay más de un proyecto, porque constantemente se habla de el proyecto y luego el loco del López Obrador que lo quiere echar para atrás. Pues lo que hemos hecho es precisamente un referéndum. ¿Pero quién, Javier? ¿Quién? A ver, yo soy neoliberal y yo sí asumo mis culpas y todo lo que tú quieras. No va a ser Leo Zuckerman ni los cochinos neoliberales. ¿Quién entonces? ¿El PAN? ¿El PRI? No, yo estoy hablando de... Ahorita entramos a personas, si quieres hablar de personas. Estoy hablando de proyecto. Lo que hemos construido, lo que se construyó en México, es que era el proyecto que tenía características muy particulares y que había proyectos alternativos, pero se escogió el proyecto y era SOS. Y hablar de cualquier alternativa era o demagogia o radicalismo, sí, Leo, o una locura. Y del otro lado estaba, vamos a suponer que López Obrador. De lo que se queja Timothy Garton Ash es que algo similar pasó en Inglaterra y en Europa. Se empezó a construir un proyecto globalizador, etcétera, 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 pero que dejó fuera a muchos. Y que ahora Garton Ash se echa la culpa, y con mucha razón, de que nosotros pues o no nos dimos cuenta o nos dimos cuenta y no quisimos hacer nada, o lo que tú quieras. O sea, lo que no queremos, asumamos nuestras culpas y asumamos que ha ocurrido esto. Lo que no queremos es que nos pase lo que va a pasar en Gran Bretaña, que es el salto al vacío. Porque eso es lo que va a pasar. Ya no hablamos de las consecuencias. Pero es que no es pero muy es un difícil, salto al vacío. No es muy difícil, Leo. Como sería con Trump un salto al vacío, perdón. Sí. Sí, pero dejemos un lado el tema de personas. En México el proyecto es muy claro. Es decir, es una agenda antisistémica en materia de corrupción, en materia de derechos humanos, en materia de reformar el sistema de partidos que tenemos, y una agenda modernizadora en cuanto a mantener los avances que sí ha habido en muchísimos aspectos los últimos 20 años, pero agregándole un elemento fundamental que nadie quiere retomar realmente. Gerardo Esquivel lo ha mencionado, pero no se lo ha podido vender a López Obrador todavía, que es el equivalente del ingreso básico universal o el impuesto negativo o algún tipo de extensión de Prospera a sectores mucho más amplios de la población y con muchos más recursos. Si tú tienes una combinación de esas tres cosas, ahí está tu proyecto, a la vez modernizador y antisistémico, y con un elemento importante contra la desigualdad. No te digo que ese proyecto tenga un portaestandarte o que lo pueda tener, pero el proyecto existe, no es ciencia oculta. Ahora, ¿alguien lo quiere comprar? Tú trata de hablarle, por ejemplo, a los empresarios, decirles, oigan, ¿y por qué no piensan tantito en esto de aumentar los salarios? Bueno, te linchan. Bueno, yo tomo nota de lo que dice Javier. A cenar a Héctor y a mí, y luego nos quitan el vino tan rico que nos ofrecían. Sí, no les gusta para nada el tema del salario. Pero yo creo, para mí está muy claro, digamos, la tarea que este Brexit nos plantea a nosotros. No sé a los políticos, ni a los partidos, ni a los gobernantes, pero a nosotros que nos dedicamos a tratar de entender lo que está sucediendo y a tratar de comentarlo, me parece que lo que nos está diciendo es que hemos dejado de discutir con claridad estas cosas que acaba de plantear Jorge, de en qué consiste la agenda que sigue para este país, cuáles son las implicaciones del Brexit de López Obrador, si le vamos a llamar así. ¿Cuáles son las implicaciones reales? ¿Qué es lo que está diciendo realmente López Obrador? ¿Y cuáles son las alternativas? No binariamente, sino las complejas alternativas, como lo acaba de plantear Jorge ahora. Hay, por un lado, una serie de pendientes gravísimos en materia de corrupción, en materia de derechos humanos, en materia de la reforma política y de cómo se dio la democracia finalmente en México. No hay tantos pendientes en la agenda modernizadora. Bueno, frente a eso, ¿qué es lo que plantea López Obrador? ¿Echar todo abajo? ¿De verdad se puede, digamos, plantear como una agenda el echar todo abajo? No sé si lo estamos discutiendo bien. Yo creo que no lo estamos discutiendo bien. No estamos haciendo la crítica adecuada a esta alternativa que crece, y tampoco estamos enriqueciendo las necesidades aplazadas
de los perdedores de toda esta modernización neoliberal. No está clara en nuestra perspectiva toda esta complejidad y no estamos dedicándole el tiempo a analizarla y a hacerla transparente y clara. Bueno, un último comentario, perdón, Jorge, un último comentario, luego Javier y cerramos. Venga. Mira, yo recuerdo, Leo, que cuando entré al gobierno de Fox y me preguntaban, bueno, pues si tú criticaste mucho el TLC o estuviste en contra en su forma que se negoció, ahora estás en el gobierno y lo aceptas, decían, miren, esta es la ley, esto es lo que ya se aprobó, no hay que mirar hacia atrás, hacia adelante. Esa respuesta ya no vale después del Brexit. Pues es la ley, pero se puede cambiar la ley. Y la mejor prueba es que los ingleses, igual que el viejito que estaba orinándose en el parque, pues sí está pudiendo. Los ingleses están pudiendo cambiar la ley. Eso me parece que abre puertas en Estados Unidos para reabrir, por ejemplo, el Estatuto de Nación Más Favorecida para China, con lo que empieza todo esto, o el NAFTA en Estados Unidos. Y en México, si a alguien de la gente del López Obrador se le ocurre decir, ¿y por qué no abrogar el TLC? ¿Por qué no derogarlo? Hay cláusulas, está claro el calendario, se puede perfectamente. No, es que eso no se puede, sería terrible, eso no se vale, fue aprobado por el Senado, bla, bla, bla. A ver. Si la democracia más vieja del mundo puede, ¿por qué nosotros no podemos? Bueno, por cierto, la democracia más vieja del mundo está, que ya no hablamos de eso, o sea, lo que sigue en la Gran Bretaña, porque ni siquiera queda claro cómo va a ser este proceso de divorcio. Los europeos los están combinando a que sea rápido. En fin, ni siquiera queda claro eso, Javier. Sí. Y por cierto, con el riesgo muy evidente de que en el camino se pueden llevar a su propio país. Es decir, que desaparezca el Reino Unido. Como tal. Javier. Yo quiero regresar al tema de fenómeno occidental, porque hay dos otros elementos que no hemos mencionado. Hablamos de la globalización, pero que hay dos elementos en este debate de Brexit que son relevantes a nivel occidental. Uno tiene que ver con el concepto de soberanía, que hemos discutido, Jorge, aquí mucho sobre si debe o no México dejar entrar un grupo de expertos independientes a que hable de derechos humanos, etcétera. Creo que el debate alrededor de la soberanía cambia a raíz de lo ocurrido con el Brexit, que recupera un viejo y yo pensaba medio olvidado concepto de soberanía. Y dos, el nativismo y la política de identidad. Es otro componente que está muy presente en esto, que está muy presente a nivel de Occidente. En México creo que está menos presente. Sí. Tiene una dimensión nacional. El nacionalismo mexicano tiene algo de eso, pero creo que por suerte no tenemos... Es más el nacionalismo revolucionario, esta nostalgia quizás. Pero no es el nativismo ni las políticas de identidad que están presentes en Estados Unidos. Pero sí este sentimiento de que somos diferentes. México es diferente, ¿no? O sea, que era muy del nacionalismo revolucionario, ¿no? En fin, nos tenemos que ir. Héctor, híjole, qué bárbaro, qué tema. Bueno, estamos empezando a tocar, digamos, temas que están conectados, no los vemos con mucha claridad, pero creo que hemos enunciado bastantes de ellos, hay que tratar de verlos más de cerca. Esta cosa del nativismo, depende cómo lo quieras ver. En México, desde la rebelión de Chiapas, tenemos un gran lío con el tema de nuestro multiculturalismo. Y al final, si uno revisa lo que pasa en Oaxaca con la gente y lo que pasa en Chiapas. ¿Qué es lo que quieren estos maestros? Pues lo dicen, ellos quieren sus propias reglas. Tropicalizar, ¿no? Tropicalizar la reforma educativa. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ellos son distintos, y seguramente lo son, que tienen condiciones distintas, que deben ser tomadas en cuenta, que no les puedes pasar la báscula a la misma. Bueno, es una manera también de particularismo y de nativismo. Sí. Bueno, una manera que yo defiendo. Vaya tema, qué barbaridad, lo vamos a seguir desde luego debatiendo. Jorge Castañeda, hasta luego, nos vemos la semana que entra. Muy buenas noches. Nos vemos, Leo, Héctor, Javier. Hasta luego, buenas noches. Nos vemos. Héctor, Javier, buenas noches. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.